Que el Señor les bendiga. Bienvenidos a Aleluya. su podcast, A la Mesa del Rey, que es transmitido desde Betel, Casa de Dios. Le damos la bienvenida. Que el Señor les bendiga en este hermoso día que nos ha permitido el día de Aleluya. hoy. Y hoy pues es un video muy importante, un episodio muy importante para nosotros como miembros y como hijos espirituales y para la Betel Casa de Dios, este ministerio que está en manos del pastor Mario Portillo. Amén. Que el Señor le bendiga, pastor. Bienvenido. Amén, Gloria a Dios. gloria Siéntase como en su casa, porque es su Gloria. casa. Amén. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo se siente? ¿Cómo está el día de hoy? Bueno, es una bendición de parte de Dios poder estar acá con ustedes. Amén, Me siento amén. contento, la verdad, de ver cómo Dios está fluyendo, ¿verdad?, en la vida de cada uno de ustedes como jóvenes de Betel Casa de Dios y cómo ustedes están impactando a otros jóvenes que están viendo este programa. Todo lo que ustedes hacen y lo hacen con un corazón dispuesto a servir a Dios, eso que ustedes hagan van a impactar a otros jóvenes. Estamos viviendo tiempos difíciles donde hoy en día podemos ver muchos jóvenes perdidos en las drogas, en el alcohol, en los vicios, donde el mundo les ha ofrecido muchas cosas y ellos han sido tentados y han caído en esas cosas. Entonces, le damos gracias a Dios, ¿verdad?, Amén, por amén. permitirnos estar acá y por la Amén. invitación de ustedes. Así que Amén. gracias, gracias. Amén. Pues sí, Gloria a damos Dios. gracias a Dios igual por la oportunidad, pues. Nuestro pastor, para los que no saben, pues es nuestro pastor aquí de Amén, Betel, Casa de amén, Dios. amén, amén. Es el que trae alimento espiritual a nuestras vidas, es el que habla por Dios a nosotros, porque pues primeramente Él habla a su siervo, al ungido, al que Él ha levantado Amén. pues para pastorear sus ovejas. Y pues damos gloria y honra a Dios por eso y agradecido con Dios, la verdad, por la oportunidad de que nos da de llegar a esta casa personalmente. Pues yo lo he dicho en varias ocasiones, ha sido de bendición, de edificación para mi vida, la iglesia, ustedes como pues, pastor y su esposa Zaira Portillo también. Pastor, Su- amén. Amén. Y pues toda la iglesia, pues porque lo que se hace para Dios, como usted decía, y con el corazón dispuesto, pues Dios respalda. Y pues Amén. podemos ver que Dios respalda la vida del Amén, amén. pastor. Amén. ¿Cómo está el día de hoy, Santi? Bueno, aquí estamos ready para lo que Dios va a traer en esta noche. Así que si Amén. usted está ahí escuchándonos, ahí a usted ahí, tome su cafecito en mano, tome algo para estar tranquilo. Les recomiendo que si va a ver esto, lo vea con calma, Amén. con determinación, porque algo diferente va a suceder en su vida. Amén. Algo sobrenatural va a acontecer. ¿Por qué? Porque donde hay 2 o 3 en su nombre, allí Él está. Y hoy Amén. está nuestro pastor con nosotros Amén. para traer algo diferente. Amén. Aleluya. Gloria a Así Dios. que casi vamos a empezar. Yo casi me reía, perdonen que se me refleja. Te brilla mucho. Amén, siempre ahí empezando, pero qué bueno que está nuestro pastor con nosotros. Llegó el tiempo, pastor. Amén. Y vamos a comenzar acerca del costo o precio del llamado, del ministerio. Amén. En este caso del ministerio, hablando con el ministro de Dios de este lugar, amén. 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 Y quería preguntarle primeramente, ya sabemos cómo se siente, dijo que estaba bien. Y queríamos preguntarle cómo empezó la llama, ese deseo en su corazón, en su vida, por servir a Dios, por el ministerio pastoral. ¿Cómo empezó a sentir ese llamado, que usted empezó a sentir, a darse cuenta que tenía ese llamado? Amén. Mira que es una pregunta bien importante que va a edificar nuestras vidas, porque en estos tiempos hay muchas personas preguntándose para qué Dios los ha llamado. Santo Dios. Muchas de esas personas a lo mejor tienen 5, 10 años, hasta 15 años en la iglesia, y muchos de ellos
no saben ni a qué Dios los ha llamado. Wow. Y a veces ellos no encuentran el motivo por el cual Dios les ha llamado, y buscan y a veces entran en un momento de desesperación en sus vidas y terminan diciendo, no, pues creo que Dios no me llamó para nada, y prefieren muchas veces abandonar el camino de Dios. Wow. Porque nunca encontraron para qué Dios los llamó a ellos. Y lo importante de esto es, primeramente, a veces uno no sabe que tiene un llamado de parte de Dios. Sí, a veces cuando uno oye prédicas, oye al pastor predicando, diciendo, ustedes tienen un propósito en Dios, hay un plan de Dios para sus vidas, y nosotros nos emocionamos, nos sentimos contentos. Amén. Pero nos quedamos pensando, ¿cuál es ese propósito? ¿Cuál será? Sí, ¿cuál es ese plan? Entonces, yo recuerdo que de pequeño, mi familia no era evangélica. O sea, mi familia no era evangélica. De que yo recuerde, mamá, papá, no recuerdo que eran evangélicos o tíos ahí cerca de mí. A lo mejor fuera de los que yo conozco, pudieron a lo mejor ser, conocían a Cristo. Amén. Y lloraban por la familia, Amén. porque a veces eso sucede. Sí. A veces nosotros no entendemos que las oraciones de cada uno de nosotros pueden impactar en la vida de sus familiares. Una palabra, una oración que ustedes pongan en las manos de Dios por sus seres queridos, Dios va a hacer algo por ellos. Amén, gloria Dios a va a hacer algo por ellos. Amén. Dios puede traer un cambio a la vida de ellos. Amén. A veces nosotros no entendemos y decimos, ¿para qué Dios me llamó? ¿Para qué Dios me llamó? Pero déjeme decirle algo, hay muchas formas de poder servir a Dios. Amén. Hay muchas formas de poder servir a Dios. El problema es que hoy en día estamos viviendo en una generación donde la generación quiere ya ser pastor, ser líder, ser profeta, ¿me entiende? Entonces ellos ya quieren Sin entender. hacer eso, sin entender Ya. el costo del ministerio, sin sufrir, sin pasar procesos, sin vivir a veces momentos difíciles en sus vidas. Ellos ya quieren obtener un ministerio de parte de Dios. Pero es importante esa pregunta porque cuando yo me recibí a Cristo en mi corazón, recuerdo que en El Salvador había una iglesia que ellos predicaban en las calles. Ellos salían a predicar después de las 5 de la tarde a las colonias allá en El Salvador. Y un grupo se iba por cada pasaje, así le llaman en las colonias, pasajes en las calles, y a todo el que encontraban afuera, ellos les predicaban. Y había gente que pues les sacaba la vuelta, ¿verdad? A veces como muchos de nosotros. Como normalmente pasa. Sí. Y a lo mejor otros, ¿verdad? Que están ahí viéndonos que también le sacaron la vuelta Amén. a alguna persona que andaba predicando Amén, sí. en las calles. Y yo recuerdo que esa tarde habíamos quedado con otros amigos de ir a otras colonias porque allá habían agarrado una forma de andar como baile y todo eso, ¿va? Y se agarraban a retos, colonias con colonias, a bailes. Y era un poco diferente, ¿verdad? Ya después la época fue cambiando, pero yo estaba sentado le llaman la acera donde uno se sienta afuera de la casa,
Y ahí estaba sentado yo como a esa hora, como las 5:30 de la tarde, esperando a los amigos para salir por ahí. Pues red. Exactamente, para ir a esos retos. Mm. Y mira, tal vez ustedes no me lo van a creer, pero yo sigo creyendo que todo es plan de Dios. Todo es plan de Dios. Lo importante es mantenerse en el camino. Mantenerse en el camino. Amén, amén. No desesperarse. O sea, la gente se desespera. Pero digo yo, ¿para qué desesperarnos y obtener algo que el día de mañana lo vamos a perder? Entonces, ¿por qué razón? Porque mucha gente no sabe padecer ni sabe sufrir por eso. Y recuerdo que estaba sentado cuando esta persona pasó 3 casas de donde yo estaba sentado. De hecho, yo sentí que me escondí para que él no me viera. Y yo sentí que me escondí para que él no me viera. Y yo dije, no me va a ver, dije yo, porque si él me ve, se regresa. Va a venir. Sí, y yo la verdad, le voy a ser sincero, yo no quería que él regresara, porque yo vi que él se pasó 3 casas, y cuando él se paró, dije yo, viene para donde yo estoy. Y mire, así sucedió. Pasó 3 casas, porque las colonias, pues las casas allá son pegadas, Amén. ¿verdad? Tras una a la otra. Y él se pasó 3 casas, yo los conté, y él se regresó. Y desde que se regresó, hermanos, yo ya lo estaba esperando. Yo ya sentía que para donde, o sea, venía conmigo. Realmente. Sí, venía conmigo. Y de eso, entonces yo me comencé a preocupar, no hallaba si entrarme o levantarme o qué hacer, porque pues muchas veces uno no entiende esto. Muchas veces uno mira esto, dice, como quiera, ¿verdad? La predicación, la palabra y todo, uno a veces la toma en poco. Amén. ¿Verdad? Hasta que uno ya va conociendo poco a poco, paso a paso, se va dando cuenta, wow, todo el amor que Dios nos tiene, ¿verdad? Amén, Nosotros. amén. Entonces, muchas veces nosotros no entendemos que afuera hay gente sedienta. Y todas estas cosas que nosotros hacemos es para invitarlos a ellos. Amén, amén. Hacer una invitación a esos jóvenes que nos ven en la página, en las redes sociales. Tenemos la página de Betel Casa de Dios en Facebook, estamos en TikTok también, amén. Estamos en Instagram, estamos en YouTube como Predicando Betel Casa por- de Dios. Amén. Y sí, exactamente, hay gente que nos ve ahí y está sedienta de la palabra de Dios. Hay jóvenes que a lo mejor ellos no pueden ni dormir y a veces desean una palabra que pueda Amén. ellos llenarlos, alimentarlos. Amén, amén. Y para eso deberían de hacerse estos programas, no para Para estar llegar. discutiendo el uno con el otro, Amén. no, es para llevarles esa mensaje, palabra amén. a esos muchachos, a esas personas que los necesitan. Amén, amén. O sea, mire, matrimonios que están a punto a veces de destruirse. O sea, necesitan esa palabra. Amén. Si no podemos llegar a veces en persona, podemos llegar a través de las redes sociales. Amén. Sí, sí. Pero hay mucha gente sedienta de la palabra de Dios. Y hoy en día se ha disparado el estar peleando el uno con el otro, el hermano con el otro, y guerra de pastores, y guerra de líderes. Y, Santo Dios. o sea, y la gente perdiéndose. Amén, amén. Que- Deberíamos de prestar atención a lo que está sucediendo. A veces el enemigo está jugando, a veces hasta con los mismos cristianos, y estamos descuidando a las personas que realmente lo necesitan. O sea, estos programas deberían de hacer como para invitar a esas personas a que conozcan a Dios, para Amén. informar, a que conozcan a exacto. Jesús, Claro. a que conozcan a Jesús, que sientan ese amor Amén. que ellos a lo mejor buscan en otras cosas. Amén. Sí. Y cuando esa persona que me evangelizó a mí, yo dije, viene para donde mí. Los que evangelizan en la calle vino para usted, pastor. Y yo quería salir corriendo. No Pero- sé si entrarme o salir corriendo. Pero él venía directo para donde yo estaba. Ay, ay, ay.
directo. Y desde que él llegó y se paró frente a mí, él me dijo, joven, Cristo te ama. Santo Dios. Aleluya. Santo Dios. Yo cuando él me dijo esa palabra, yo sentí en mi espíritu, como cuando Jesús le llama a Lázaro, Lázaro, ven fuera. Algo que estaba muerto volvió a la vida. Santo Dios. Porque aleluya. la palabra de Dios es viva y es eficaz. Amén. Y es más cortante que toda espada de dos filos. Cuando la palabra de Dios sale de la boca de un hombre de Dios, esa Aleluya. palabra sale para edificar Santo al Dios, que lo amén. necesita. Amén. Siempre hay un Y, efecto. y yo sentí que esa palabra, cuando él me dijo, joven, Cristo te ama, yo sentí que él por dentro me abrió por dentro y comenzó a evangelizarme. Ya. Y yo, no me lo van a creer, pero yo caí de rodillas. Y caí de rodillas en la calle. Wow. En la calle caí de rodillas yo, llorando, Santo con Dios. mis manos levantadas. Y los amigos a esa hora iban caminando. Huyendo. Sí, Santo Dios. iban caminando y me sacaron la vuelta. Se Dijeron, Se sacrificó por ellos. exactamente. Él quedó. Y se fueron, ¿verdad? Ay, ay, Los ay. amigos se fueron. Ya. Y recuerdo que él comenzó a hablar, a orar por mí. Comenzó a orar por mí. Y cuando él comenzó a orar por mí, yo comencé a sentir que me habían quitado esas cargas que yo traía. Porque a veces, muchas veces nosotros hoy en día como adultos pensamos que los jóvenes no tienen a veces problemas. Porque decimos, no, tan jóvenes, Sí. no tienen problemas, están solteros, no tienen problemas. Y a veces nosotros nos descuidamos de ellos. Y hay otras personas que se preocupan por ellos, pero para mal. Entonces nosotros los descuidamos y vienen otros Y lo ocupa. y claro, Amén. y le van metiendo otras cosas Amén. y nosotros vamos perdiendo a esos muchachos. Amén. Que es lo que está sucediendo hoy en día. Entonces, él estaba orando por mí. El Y, evangelista. exacto, el evangelista. Y yo comencé a sentir que esas cargas se estaban quitando de mí. Yo sentí que el poder de Dios estaba obrando en mi vida. Y los amigos, yo vi que, porque yo abrí los ojos, sentí que caminaban y ellos iban, unos hasta corriendo, yo no sé si iban hasta cayendo, pero ellos Se lo atraparon. sí, Lo dejaron solo. me dejaron solo, ellos salieron huyendo, Vámonos, ¿verdad? que esto está Exacto, porque hay Que- gente que piensa que el evangelio muchas veces es para esclavizarlo. El evangelio es para libertarlos. El evangelio viene a libertarnos de la esclavitud. Amén. Y hay personas que lo toman de otra manera diferente. Amén. Sí, y desde ahí comenzó todo. Amén. Porque de ahí, bueno, mi familia comenzó a ver, ¿verdad? Wow. A ver el cambio en aquel joven que andaba en la calle, arriba y abajo. Porque muchas veces, tal vez nos vamos a identificar con algunos por ahí, pero Amén. dése cuenta que muchas veces en nuestros países los papás, si no es uno, abandona a la mamá o el papá, ¿me entiende? Amén, O la mamá amén. al papá, y uno se queda a veces solo. Amén. Se queda a veces solo con la mamá. Y, Sí. y a veces hace falta ese amor de papá. Hace falta en la vida de los jóvenes ese amor de papá. Aunque uno no quiera darlo a demostrar, Amén. pero sí hace falta ese amor de papá. A veces la mamá le quiere dar a uno el cariño, el amor,
pero a veces hace falta esa palabra de papá en la familia, Sí, en el sí. hogar. Y eso me hacía falta a mí, me hacía falta a mí, porque mi papá me abandonó a mí a los 7 años. A los 7 años me abandonó y me hacía falta a mí, me hacía mucha falta a mi papá. Pero uno, los amigos lo llevan para acá, lo llevan para allá, entonces como que uno comienza a sentir, a perder ese amor ya de los padres y comienza a dárselo a los amigos, Sí. porque a veces como padres no tenemos el tiempo que los hijos necesitan. Amén. O sea, la obligación muchas veces nosotros se las dejamos a los maestros en escuela de educar a nuestros hijos, sin darnos cuenta que el maestro, si el muchacho quiere entrar a clase, bueno, que entre, le dan clases. Amén. Sí. Pero si el muchacho no quiere entrar a clases, no entra a clases. Amén. Sí, O porque sea, prácticamente la obligación es de nosotros como padres Es en casa. educar a nuestros hijos. sí. Y bueno, y ahí comenzó, ¿verdad? Dios a obrar en mi vida. Amén. Y Gloria yo a Dios. comencé a congregarme a la iglesia, ¿verdad? Del hermano ahí que me había predicado. Y de hecho, hay un amigo que es el único amigo, ¿verdad? Que él se llama Edwin, también ahora es pastor. Santo Dios. Uno de aquellos, ¿no? Pero aquí Sí, que corrió. que corrieron. Que Dios Un lo amigo bendiga. que yo lo invité a la iglesia y le dije, vamos, hoy es pastor Edwin. Allá Gloria a Dios, que en Dios El lo bendiga Salvador, donde así quiera que que esté. un saludo ahí, pastor, Bendiciones. ¿verdad? El pastor Edwin, él fue y dijo, vamos, y me acompañó a la iglesia. Y de hecho, él fue pastor antes que yo. Santo O sea, Dios, empezó primero mira, que usted. mira. Usted lo llevó a él. Yo lo llevé a él y él Mira. fue pastor antes que yo, Santo Dios. ¿verdad? Mira. Entonces, ¿por qué sucede esto? Sucede esto, ¿por qué razón? Porque Dios a nosotros nos ha llamado para predicar el evangelio, para predicar la palabra de Dios, Amén. no para buscar ministerios, no para buscar grandeza. Santo. O sea, Dios nos ha llamado para predicar el evangelio, Amén. porque dentro de esas personas que todavía no han escuchado la palabra de Dios, hay personas que Dios ha llamado. Amén, amén. Y a veces nosotros detenemos ese plan y ese propósito en la vida de ellos. A veces nosotros estamos más preocupados por tener ministerio que por hablarle a nuestra familia de Amén. Dios. Amén. O sea, la gente hoy está más preocupada que en la iglesia no me necesitan. Está más empleitada en que en la iglesia no lo necesitan. Santo Dios. Cuanto él debería de estar más preocupado por la familia que todavía no ha escuchado la palabra de Dios. Y a veces nos pasa eso. Amén. Sí. Pero de ahí Dios comenzó a obrar en mi vida y a veces hace tiempo que yo hablé con el pastor Edwin, fui en el 2022 y me invitó a predicar y fui a predicar allá a El Salvador, Santo allá en la Dios. iglesia. Mira. Y ahí recordamos los tiempos, Los viejos tiempos. que vivimos, ¿verdad? Amén, amén. Y a veces nosotros nos molestamos. Mira, hay gente que se molesta porque Dios llama pronto a otro que a él. Amén. Dios es Ay, que sabe. Es que nosotros no podemos hacer más que lo que Dios puede hacer. Amén. Sí. Lo único que nosotros tenemos que hacer es mantenernos en el camino de Dios, buscar la santidad, apartarnos de todo lo que estorba nuestra relación con Amén. Dios, mantenernos en el camino y estar listos cuando Dios nos llame. Amén. pastor. Aleluya. Hablando de eso, pastor, perdone la interrupción. Hablando de eso es, ya que dijo la palabra joven, o pronto, y en referencia a lo que estábamos hablando de cómo empezó a sentir esa llama, yo estoy seguro que quizás, a lo mejor, cuando usted empezó a sentir
que Dios lo estaba llamando al ministerio. Usted a lo mejor sintió ministerio, algo serio. Tengo que formarme, tengo que educarme. Quizás vino a su mente, a lo mejor estoy demasiado joven, o gente lo miraron y pues, quizás opinaron, está demasiado joven, porque ustedes son jóvenes. Aún ya con el tiempo que llevan sirviendo, son pastores jóvenes y ya llevan sirviendo al Señor. Entonces, al principio cuando Dios te llama, tú tienes esa lucha de las voces interiores y la gente. Entonces, hay un precio, por eso el costo, el precio del ministerio. Y entonces, como estábamos hablando, ¿cómo usted, a pesar de tener ese conocimiento, de ver todas esas cosas, cómo usted sintió, cómo usted describe ese llamado, cuando sintió que Dios lo estaba llamando al ministerio, así que usted dijo, que pudo ver más claro, decir, wow, porque cuando muchos que experimentan ese llamado al ministerio, realmente lo ven como, no lo agarran como algo, es esto, corre. Sí. Lo ven realmente y dicen, espérate, que esto está, ay. Ven una loma, un monte grande, dice, y tengo una mochila, y dice, hay que subir. Sí. ¿Cómo fue todo eso cuando usted empezó a ver claramente que Dios lo estaba llamando al ministerio? ¿Qué usted sintió, pastor? Sí, fíjate que, hermano, que de hecho yo me vine para acá, a Estados Unidos, y bueno, yo acá me casé. Santo. Me vine joven para acá. Ya y ustedes pueden ver los años, ¿verdad? ¿Cuántos años lleva? Ya acá me casé con mi esposa. Mira, la verdad tengo una esposa bien hermosa. Saludos ahí a mi esposa. Amén. Dios le Bendiga, bendiga, la Sí. pastora Zaira. Amén. Y tengo una hermosa familia también. Amén. Yo me casé con ella porque yo siento que todo es plan de Dios. Todo es Amén. plan de Dios, porque yo llegué acá a este país y cuando uno llega a este país, y mira, aquí es donde muchos también se van a identificar. ¿Por qué razón? Porque cuando uno llega a este país, uno viene como que ha sido allá un pajarito enjaulado. Amén. Y llega acá y uno acá se desprende por todos lados y se siente libre y no hay nadie quien le diga nada. Amén. Y comienza a agarrar calle. Amén. Llegando acá a este país uno se descontrola. Y uno comienza a paso, poco a poco a descontrolarse. Amén. Y ahí vienen los amigos, y esos amigos están ahí prestos para descontrolarlo más rápido a uno, Amén. ¿verdad? Amén. Y entonces, fíjate que todo viene siendo plan de Dios, porque, bueno, de hecho, les voy a comentar cómo yo conocí a mi esposa. Amén. También, ¿verdad? Amén. Fue algo parte, exacto. es parte Porque lo quiero llevar poco a poco para que ustedes puedan entender y cómo fue que Dios fue abriendo puertas. Amén. Amén. Sí. Fue abriendo puertas hacia ese ministerio, Amén. ¿verdad? Del pastorado. Sí. Y yo conocí a mi esposa porque cuando yo llegué a este país, yo me descontrolé y comencé a andar como por 2 años para arriba y para abajo. Entonces, a mí en los apartamentos donde yo vivía, me quemaron el carro. Un carro que yo tenía y que todo lo que yo ganaba era para comprarle rines, Santo comprarle, Dios. y lo Ay, tenía imagínate. bien modificado porque salió la película esa de los carritos y bueno, todos querían andar así, con esos carros. Santo Y Dios. todo el dinero lo invertía yo ahí. Y bueno, ese día me lo quemaron. Y bueno, Wow. ese día mi esposa salió y ese día yo la conocí. Dios. Ay, Ni cómo decir sea, por qué ocurrió ese día. en Sí. medio de resurrección. Sí, santo. Y claro, y yo le dije, ¿y usted qué anda haciendo acá? Ay, y me dijo, es que un carro se está quemando. Y yo le Santo dije, Dios. es el mío, le dije yo. Santo Dios. Y ahí, bueno, me enamoré, ¿verdad? ¿Para qué les voy a mentir? Amor a primera Sí, vista. bueno, me enamoré. Y es que mi esposa tiene unos ojos bien hermosos. Santo Y bueno, Dios. yo me enamoré, la verdad. Y hasta el día de hoy,
No, bueno, ya mi hija tiene 20 años y bueno, nosotros ya tenemos casi 22 años juntos Gloria a Dios. Gloria a y Dios. bendito sea Dios, tenemos 3 hijos y desde ese momento que comenzamos nosotros, hay algo bien importante acá que también los muchachos deben de saber o las muchachas que tal vez puedan escuchar esto, es de que cuando la muchacha va a tener un novio, ella tiene que saber que si ese novio es de parte de Dios, ese novio jamás va a querer hacerle daño. Amén. Jamás va a querer meter mano, pues, ¿verdad? Amén, amén. ¿Por qué? Porque él va a tener temor de Dios. Amén. Y eso pasó conmigo. Yo pude andar para arriba y para abajo, pero algo que Dios me hizo sentir a mí es que ella iba a ser mi esposa y que tenía que cuidarla. Wow. Y jamás yo le metí la mano o me sobrepasé Propasé. exactamente Exacto, o le exacto. pedí algo que no tenía que hacer. Jamás lo hice porque yo decía que ella iba a ser mi esposa. Amén. Entonces, cuando una muchacha siente eso, o yo sentía que yo no podía hacerle daño a ella, era porque ya Dios la estaba poniendo en mi camino. O sea, Amén. Dios ya comenzó a trabajar conmigo para llevar al ministerio que Dios nos iba a dar a nosotros. Gloria a Entonces, Dios. porque ahora a veces hablamos con mi esposa, tenemos que entender que donde la esposa, los hijos, ellos forman parte del ministerio. Amén. Amén. O sea, Amén. digamos un ejemplo, la familia completa forma Sí. parte del La ministerio. familia pastoral. Claro que sí, Exacto, es la no familia. solamente soy yo, o sea, también Amén. son ellos fluyendo, Amén. Sí. Amén. ayudándome, porque de hecho, ustedes conocen, ¿verdad? La pastora, Amén. mira, ella me ha enseñado a mí bastante y me ha enseñado bastante, me ha motivado, me ha ayudado y muchas cosas que a veces uno, por eso a veces hay problemas en el matrimonio porque a veces pensamos que la esposa se quiere sobrepasar de uno y a veces no es que se quieran sobrepasar, a veces es que ellas están viendo el peligro y se lo Amén. están anunciando a Amén. uno. Y a veces el machismo de uno dice, ay, ¿qué me va a enseñar? Amén. Pero a veces hay que prestarles atención muchas veces a las esposas cuando ellas nos están hablando a nosotros. Y cuando yo la conocí a ella, yo comencé a sentir eso, que no tenía que hacerle daño. Y bueno, nos casamos y ahí nos casamos nosotros. Y yo comencé a ir porque de hecho, ella, la suegra, me invitó a mí a la iglesia. Santo Dios. La suegra fue que me invitó a la iglesia, vamos a la iglesia, me decía. Yo ya había recibido a Cristo en El Salvador, Amén. pero cuando yo llegué acá me descarrié. O sea, casi por 2 años o 3 años por ahí. Por ahí estaba la palabra. Exactamente, pero ya Dios tenía el plan para volverme otra vez Amén. al camino. Y así hay mucha gente en el día de hoy que Dios la está llamando que regresen al camino. Amén. Sí, Dios está esperando a sus hijos que regresen nuevamente a su casa. Dios dice, está esperando con los brazos abiertos porque hay muchas personas que se han apartado del camino de Dios por X circunstancias, problemas, qué sé yo. Pero Dios les sigue amando y Amén. Dios los sigue esperando a ustedes. Amén, amén, Amén. amén. Regresen a casa. Dios les ama y les está esperando Amén. con los brazos abiertos. Aleluya, amén. Y de hecho yo sentí que Dios me estaba esperando con los brazos abiertos. Y yo me casé y comencé, ya mi suegra me dijo, vamos, venga a la iglesia. Y yo la verdad, estaba en que sí iba y que no, ¿verdad? Amén. Yo le decía, sí voy a ir, sí voy a ir. De nuevo como Sí, al principio. y se llegaba al culto y yo sé que a muchos les ha de haber pasado eso. A muchos les ha de haber pasado, les pasa, Amén, ¿verdad? Que a veces la amén. gente los invita y ellos están ahí. Vamos a ir un día de Amén. esto vamos Esa a es la ir. excusa. Y cuando se llega ese momento de venir a la iglesia, ahí está el tope. O sea, algo sucede, Amén. algo pasa.
llega alguien a visitarlo, Santo alguien le llama, se le ponchó la llanta a alguien, venía a ayudarme. y sí, entonces, bueno, ya no pudo venir a la iglesia, se pasó el culto, ahora lo están invitando para el otro servicio. Y así sucesivamente. Y así sucesivamente, pero es que Dios nos ama tanto a nosotros que realmente Él tiene paciencia. Amén. Amén. Y nos da la oportunidad de que nosotros regresemos. El problema es cuando aquí ya vamos a comenzar de la pregunta que usted me está haciendo, del llamado, es que yo un día fui a la iglesia, ¿verdad? Y yo, bueno, me reconcilié en la iglesia. Amén. Me reconcilié en la iglesia y de hecho les voy a comentar porque muchas veces nosotros, a veces venimos con muchas ataduras Amén. en nuestras vidas. Sí. Venimos con muchas ataduras en nuestras vidas. Y mire, más adelante vamos a tocar unos temas bien bonitos donde Amén. a veces nosotros venimos a Cristo y todavía no hemos sido liberados. Wow. Y ese va a ser un tema bien especial. Amén. Porque hay gente sirviendo a Dios todavía atado. Amén. Y por eso es que no pueden ellos fluir en las cosas de Dios porque todavía hay cosas que los tienen atados. Santo. Y eso estaba pasando conmigo, había algo que no me soltaba a mí. Y cuando el pastor comenzó a predicar la palabra de Dios, mira, yo les voy a comentar algo. Yo caí de rodillas en el pasillo de la iglesia, desde ahí caí de rodillas y yo me fui de rodillas hasta el altar llorando. Santo Dios. Llorando y pidiéndole perdón a Dios porque yo sentía que Dios me estaba llamando. Y yo llorando me fui arrastrado hasta llegar al altar. Y ahí comencé a clamar a Dios, papá, perdóname, Señor. Y el pastor comenzó a orar por mí y fue algo o sea, algo extraordinario en mi vida. Amén. Y bueno, y comencé yendo a la iglesia y creo que llegó un predicador. Y cuando llegó ese predicador puso las manos en mi cabeza y él me dijo, él me dio esa palabra. Santo. Y cuando yo llegué a la casa, yo le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Alguien oró por mí. Y ella sin saberlo, y ella a veces yo le digo y a veces comentamos con unos hermanos ahí, porque ella sin saberlo, yo nomás solo le dije que alguien había orado por mí, que me había dicho una palabra. Y de ella salió y me dijo, el día que seas pastor, ese día te Santo. dejo, me dijo ella. Santo Ey, Dios. ey. Ahora que Santo usted Dios. está viendo cómo va el costo del ministerio, cómo va empieza la cosa. Exacto, y entonces ahí comienza el proceso. Santo. ¿Por qué comienza el proceso? Porque había una palabra y había un matrimonio ya en riesgo. Amén. O sea, ahí comenzó el proceso. Lo que usted pensaba que era para bendición, cuando usted lo comenta, ya Exactamente. empieza. Ahí comienza el costo del ministerio. Ahí comienza Desde el costo ahí. del ministerio. ¿Por qué razón? Porque ya cuando nosotros estamos casados, y de hecho yo siempre vuelvo a repetirlo a los muchachos, que el matrimonio es hasta la muerte. Amén. Yo puedo entender a personas que, pues bueno, surgió algo en su matrimonio, algo pasó, ¿verdad? Pero siempre mi consejo es para ustedes, los jóvenes que todavía no se han casado, órenle a Dios. Amén, Para amén. que les dé a ustedes esa persona que sea de ayuda idónea para sus vidas. Amén. ¿Y por qué? Por la razón que a veces hoy es fácil divorciarse y buscarse otro. Amén. Fácil, la gente lo haya fácil, Amén. pero delante de Dios el matrimonio es hasta la muerte. Amén. Porque usted cuando ahí le dicen, o sea, lo hacen a usted jurar que es hasta la muerte, en Amén. enfermedad, en escasez, o sea, es hasta la muerte. Amén. Entonces nosotros tenemos que luchar en nuestro matrimonio hasta la muerte. Amén. ¿Por qué razón a veces vienen como ataduras en nuestras vidas
¿Sabe por qué? Porque a veces traemos nosotros cosas de nuestros Patrones. antepasados, exactamente. Y malas Exacto, enseñanzas. digamos un ejemplo, bueno, nuestros abuelos se divorciaron, nuestros tíos, nuestros Amén. primos. No estaba Cristo. Exactamente, entonces Sí. todo eso viene en la línea familiar. Pero cuando uno ya llega a Cristo, hermanos, uno tiene que romper con eso Amén. en el En nombre de poderoso Jesús. de Jesús. Amén. Amén. Esa atadura la rompemos En y, el y- nombre y de queda, Jesús. o sea, queda destruida esa atadura. Amén, o sea, no amén. va a pasar con nosotros. Amén. Amén, amén. Y de ahí comenzó la batalla en la Santo mente. Ay, mamá. Exacto, ahí comenzó la batalla en la mente porque ahí ya se vino el costo del ministerio y, o sea, la palabra que fluía en mi cabeza, Santo. la palabra que me estaba ahí en mi cabeza dándome, ¿verdad? A golpe en la cabeza, pero también la palabra que había yo escuchado, ¿verdad? De mi esposa. Claro, lo habían puesto entre la espada y la pared. Exactamente, pero ahora yo puedo entender que lo que ella estaba haciendo era forjándome a mí, haciéndome fuerte, a ver si realmente Mente era yo, claro, era Dios o era que yo amaba a Dios. Amén. Porque hay mucha gente hoy en día que se hace decir amar a Dios, pero en medio de los problemas rápido lo abandonan. O sea, esa es la cosa. A veces decimos, yo te amo, Jesús, pero en medio del proceso, en medio del problema, ahí es donde tenemos que nosotros dar a demostrar Ese si amor. realmente amamos a Dios. Amén. Porque el que ama a Jesús se enamora de Jesús. Aleluya. Y el que se enamora de Jesús no es tan fácil dejarlo. Amén. Venga lo que venga, hermanos, pase lo que pase. Si ustedes se enamoran de Jesús, no va a ser tan fácil que ustedes abandonen el camino de Dios. ese amor. Entonces, ahí comienza el costo del ministerio. La batalla. Exactamente, ahí comienza la batalla. Qué El costo. llamado, pastor. Sí, entonces, a veces nosotros no nos damos cuenta porque nos encerramos y decimos, bueno, voy a dejar esa palabra que Dios me dio Para evitar. para evitar problemas. Amén. Y así les pasa a muchos. Amén. Dios les ha dado una promesa, Dios les ha dado una palabra, pero ellos por no entrar a la batalla o por no entrar en el proceso, tiran la palabra que Dios les ha dado y ya no entran al proceso. Amén. ¿Me entiende? Pero para entrar a ese llamado hay que pasar un proceso. Ahí es donde se ve realmente el verdadero hombre de Dios. Amén. Aleluya. Ahí es donde se ve quién ama a Dios. Porque una cosa es entrar al proceso. El problema es estar ya dentro del proceso. Y no virar. Santo Dios. Exactamente. Y no retroceder. O sea, en medio del proceso, ¿te regresas o avanzas? Avanza. Entonces, no es tan fácil. Amén. El costo del ministerio no es tan fácil. Hoy en día la gente quiere agarrarlo así. A la ligera. Sí, exactamente. Desde afuera, ¿no? Claro, hay muchachos que no han aprendido ni a ser obedientes. Sí. Hay muchachos que no saben, no han aprendido ni la honra a sus líderes, ni la honra a sus pastores. Pero ellos ya quieren ser líderes, ya quieren tener un ministerio y todavía no saben ni cómo ser obediente, no conocen la palabra obedecer. Santo. Entonces, ¿cómo quieren un ministerio? ¿Cómo quieren? Esquivando el proceso, Saltando. saltando el proceso. Etapa, ¿eh? Exacto. No. ¿Y qué terminan haciendo? Llegan a ser personas de papel, porque en medio del problema se desvanecen. Santo. Wow. Es como, pastor, es como cuando tú saltas a las etapas, es como que tú llegas, es como que tú quieres ser millonario de la noche a la mañana, pero no quieres como aprender a mantener esa economía. Claro. Y si no aprendes cómo mantenerla, aunque tengas ese dinero en tus manos, se va a desvanecer. Claro. Santo Dios. Exactamente, claro, exactamente. Mire qué interesante, pastor, lo que usted decía. Eso me hace un paralelismo como con José. José pensaba que sus hermanos iban a gozar
con el sueño que Dios le había dado. Sí. Como usted pensaba que se iba a gozar nuestra pastora cuando usted le comentara acerca de lo que le pasó. Exacto. Pero hubo otra reacción. ¿Cómo fue a partir de ahí, pastor? ¿Qué decisión usted tomó? ¿Cómo usted logró Santo vencer esa Dios. primera etapa hacia el llamado allá? Bueno, no sé cuánto tiempo tenemos, ¿verdad? No se preocupe. No sé cuánto tiempo tenemos, el pero tiempo es suyo. no sé cuánto tiempo tenemos, pero esto no, es que a veces nosotros pensamos, y si usted se va a dar cuenta, nosotros pensamos que muchas veces es de la noche a la mañana Amén. Wow. lo que va a suceder. Estamos aprendiendo. Y piensan que es como con una varita mágica y ting, y ya, usted, ¿me entiende? Ya está Amén. predicando, enseñando y todo eso. No, Dios no trabaja de esa manera. Dios lo prepara a usted primero para llevarlo al lugar donde Él lo quiere tener a usted. Amén, amén. O sea, Dios tiene que prepararlo a ustedes. Si usted se dio cuenta, Él preparó a los 12, preparó a los discípulos para enviarlos, ¿verdad? ¿A qué? A predicar el evangelio. Los preparó primero. Amén. Como usted dice, a José le dio los sueños, pero lo preparó al punto de llegar aún hasta ver la muerte ya cerquita. Amén, amén. ¿Me entiende? En las cárceles y en todo eso. Fue preparado. No podemos dejar a David afuera de todas estas cosas, No, al rey David. santo O sea, Dios. fue preparado para poder llegar a ser rey. Amén. O sea, cierta parte de Israel no lo había aceptado como rey. Él tuvo que pasar un proceso para poder llegar a ser rey. Tuvo que vencer gigantes, tuvo que, ¿me entiendes?, pasar por momentos difíciles. Amén. Y eso es lo que sucede hoy en día con muchas personas. Ellos ya quieren de la noche a la mañana hacer grandes porque Sí. a veces estamos viendo una generación donde predicadores le están diciendo, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro, y les están tirando el manto, y les están tirando el manto Amén. fácil. ¿Me explico? Amén, amén. Entonces, Sin pagar un precio. Sí, sin pagar un precio. Entonces, ¿qué va a suceder con esa persona cuando ellos digan, no, pues, voy a buscar un local y lo voy a rentar y Amén, voy amén. a comenzar? Sin estar preparado. Exactamente, sin estar preparados. Ahí es donde comienza el problema. Cuando el problema viene sin estar preparado, ¿ah? Uno lo que hace es correr. Claro, ahí es donde uno empieza a correr, porque tenemos que aprender esto. Cuando Dios te da algo a ti en las manos, tienes que cuidarlo. Santo Dios. O sea, si Dios te da a ti un ministerio, tenés que cuidarlo. O sea, si te lo das porque ya te preparó para dártelo. Otra cosa es que tú te lo agarres. Porque de hecho, recuerdan la vez pasada que vino el doctor Omar ahí, saludos, doctor. Amén, que le bendiga. Y la pastora Reina, saludos. Amén. Amén. Yo a veces que hablamos con el apóstol Sander, le digo, yo, Amén, apóstol, amén, que saludos Dios lo ahí, bendiga. ¿verdad? A veces nosotros tenemos que aprender a poder cuidar. ¿Por qué? Porque yo recuerdo que cuando él comentó acá que me había conocido a mí, en ese tiempo, a mí no me gustaba que me dijeran pastor. Yo no podía aceptarlo por tanta cosa que me habían dicho la gente, ¿verdad? Santo. Pero bueno, eso más adelantito lo Amén, vamos a ver, amén, porque amén. queremos ver el proceso y todo eso de la pregunta que usted me hizo, ¿verdad? No sé si vamos bien con el tiempo ahí, Vamos cuánto bien, tiempo nos queda, cuánto Vamos ahí, bien. Carlito, decinos ahí. Ponerlo. Vamos, No, Víctor. Carlito está haciendo un buen trabajo Amén. atrás de cámara, Sí, la sí, verdad. nuestro hermano Carlito sería bueno que Carlito, algún la día... verdad, estás haciendo un buen trabajo, muchacho. Que Dios te bendiga, Amén. Carlito. Dios te bendiga, Dios te Carlito. bendiga, hermano. Saludos. Y eso, cuando ya entramos nosotros en esa batalla, en ese proceso, ahí es donde se empieza a ver la vida de la persona. Yo creo que eso... Santo Dios. Porque, hermano, mire, ahí comenzó la batalla, o sea, Sí. espiritual Amén. y mental. Amén. Ahí Sí. comenzó a ver la batalla espiritual y mental. ¿Verdad? ¿Y por qué? Porque ya había una familia ahí, ya había un matrimonio ahí, pero había una palabra viva.
Una Amén. palabra, Por fe. exactamente una palabra que ya estaba prácticamente clavada en mi Amén. mente y en mi corazón. Porque una cosa es que cuando ustedes deciden buscar a Dios, reciban esa palabra, peleen por esa palabra. Amén. Porque cuando esa palabra comenzó a fluir en mi vida, yo dije, bueno, la palabra está aquí, pero ¿verdad? Tengo esto acá en mi familia, ¿qué hago? Y ahí recuerdo que yo comencé a orar, a meterme a orar en un closet que teníamos ahí, algo grandecito. A veces me quedaba hasta dormido ahí, orando, clamando a Dios, pidiéndole a Dios. Señor hablando. Exacto. Y bueno, y mi esposa llegaba y me tocaba la puerta para que yo me fuera a trabajar. Y yo me levantaba ahí y me iba a trabajar, pero eran noches enteras que yo me metía con Dios a orar, a clamar, a buscarle, porque la palabra que me habían sembrado fluía también. No se iba, a pesar de no. las voces negativas, ahí persistía. Exactamente, pero una cosa yo tengo entendido, y es que mire, los hombres de Dios tienen que mantenerse, o sea, pie firme, firmes. Aunque su hermano, aunque su primo, aunque la esposa, aunque Julano, Mengano le digan lo contrario, el hombre de Dios tiene que mantener la palabra que Dios le ha dado. Amén. Por eso es que la Biblia dice, mis amados hermanos, que el que no dejare padre, madre, hijos, mujer, hermanos, tierras, dice él, no es digno de mí. Amén. O sea, prácticamente lo que Dios nos está diciendo es que tenemos que amarlo más a Él que Amén. todas las cosas. Amén, amén. Entonces, cuando yo me metí a orar, las batallas comenzaban. Y de hecho, recuerdo yo que mi hija ya que estaba chiquitita, creo, a lo mejor tal vez tenía quizás como 1 año, 2 años, y estaba con una fiebre tremenda en la cama con mi esposa, y yo estaba orando en el closet, estaba orando ahí. Y en la madrugada mi esposa me tocó la puerta y me dice, mira, me dice, la niña está con fiebre, está enferma. Y entonces yo le dije, déjamela acá, yo voy a orar. Porque yo sabía que Dios la iba a sanar. Y ahí comenzó Dios a tratar conmigo y a ver el poder de Dios. Amén. Porque yo oré por ella y la puse en las manos de Dios y yo dije en el nombre de Jesús. Y mi niña sanó en el instante. Santo Dios, aleluya. En el instante la fiebre la dejó, como dice la Biblia, con hermano. Pedro, Sí, con la suegra ya. con la suegra de Pedro. Así que en el instante mi niña sanó y se la saqué a mi esposa y le dije, aquí está la niña. Y la niña ya no la tocaba uno y el temperamento ya normal. Santo Y Dios. ahí comencé yo a ver que Dios ya estaba tratando conmigo. Enamorando. Exacto, pero había una guerra, ¿me entiendes? Había una guerra, había una batalla ahí. Entonces que me quería detener y estaba, ¿verdad? No estaba tan fácil. Y de hecho aquí le voy a comentar algo también porque a veces es importante, hay gente que está dentro de esas batallas, gente que está dentro de esas guerras espirituales y no haya cómo hacerle, no haya cómo salir de ahí, Amén. ¿verdad? Y porque realmente cuando uno se mete con Dios, o sea, ustedes saben que guerras espirituales siempre van a haber. Wow. Y siempre se va a levantar gente a veces en contra de tu llamado, en contra de tu ministerio, porque no te quieren dejar avanzar, no te quieren dejar fluir, no te quieren dejar caminar, quieren verte siempre ahí, ¿verdad? En el mismo lugar. En el mismo lugar. Que tú no avances. Exactamente, en el mismo lugar. Y el precio el costo del ministerio no es tan fácil, porque se llora,
se llora, uno se desanima, uno quisiera salir corriendo, gritando, o sea, Ay, ay, ay. por la calle. En serio, uno quisiera salir corriendo, gritando y decir ya no puedo más. Hasta un momento que yo llegué a tocar fondo. Toda persona que llega a tocar fondo es cuando ya le pasó a Job y dijo, llévame. Es el sea, momento. Sí. Yo llegué a tocar fondo de tanto problema y yo lloraba y yo gritaba y me iba solo caminando, llorando. Santo. Y hasta que llegó un momento y le dije, Padre, ya no aguanto, Hasta llévame. aquí. Eso, Y ya era el principio. ay, O sea, Pastor. le estoy hablando del principio. Del principio, porque hay un proceso que se ve y hay otro que no se ve. Exacto. Pero bueno, pastor, todo esto que usted nos está diciendo y no hemos entrado al desarrollo, al cuerpo, solo la introducción. Pero yo pienso que es suficiente para dejar un mensaje para hoy, para todos aquellos que están luchando, para todos aquellos que necesitan la confirmación de por qué tanta batalla después de una palabra acerca de un llamado, de un ministerio, para todos aquellos que quizás como el pastor están allí, que siente algo cada vez que pasa alguien evangelizando, pero no saben qué hacer, Sí. y es Dios que los está llamando. ¿Qué usted cree de eso, hermano Moa? Pues sí, pues como decía el pastor, claro, no está mal anhelar servir a Dios con un ministerio, pero sí creo que es algo que está afectando a mucho, porque estamos buscando, más allá de servirle a Dios, estamos buscando el título. Sí. Más allá de servirle a Dios, estamos buscando porque queremos hacer grandes cosas, no para gloria y honra de Dios, sino pues para que la gente nos conozca. Sí. Y en estos tiempos yo creo que es fácil poder notarlo. Pero sí, lo que debemos de anhelar es servir a Dios, como decía el pastor, lo importante aquí es las almas. Porque pues en un momento, en un instante estuvimos ahí, ya el pastor contó un poco de su vida. Y falta más para Exactamente. otros episodios que Amén. otro Y podcast hasta que el ese pastor momento él no se daba cuenta. Quiero pensar que no se daba cuenta que le hacía falta algo en su vida. Hasta que Cristo, hasta que ese evangelista llegó con esa palabra, él ha hablado, él ha explicado de lo que él sintió. Entonces, en este momento es lo que verdaderamente importa, pues el enemigo tiene cegado el entendimiento de las personas, para que no le resplandezca la luz de Cristo. Entonces ellos imposiblemente, sin una palabra que sea predicada fielmente, como decía, de un hombre de Dios, para que Dios respalde esa palabra, obviamente las personas no se van a poder dar cuenta. Amén, Porque amén. hasta que la palabra de Dios ha sido predicada, y entonces empieza a obrar, porque la palabra es viva y eficaz, más cortante que espada de Amén, dos amén. filos. Amén. Sí, entonces en esa manera viene Cristo a alumbrar la vida de esa persona. Claro que sí, debemos de tomar, Amén, ser amén. partícipes de eso. Amén, amén. Sí, aceptar que Dios quiere hablar a nuestra vida, de que Dios quiere obrar en nuestra vida. Pero es lo que debemos de buscar. Amén. Servir a Dios Exacto. por salvación de las almas, que al final esto se basa en el reino de Dios, en las Amén. almas de tantas personas que van directo al infierno. Y nosotros como la luz que somos, porque pues Jesús lo explica en su palabra, que somos la luz de este mundo, que somos la sal. Pues es nuestra responsabilidad ir por el mundo y predicar. Amén. Exacto. Bien apuntado eso, pero Amén. bueno, pastor, ya cerrando este tiempo, sería bueno que Pero con segunda parte, usted estuviera de acuerdo con nosotros en poder llegar una segunda, tercera, las veces que sea necesario para irnos desglosando y hablando acerca de procesos que usted vivió en el ministerio y también de cosas que usted ha aprendido que hacen falta en aquellos que aceptan a Cristo para que puedan ser completamente Claro. libres. Amén. claro, Claro, y de la manera en cómo lo hizo en este momento, pues de la manera en cómo lo desglosó, como tú dices, pues no hemos llegado donde queríamos llegar. Pero en todo eso que el pastor desglosó, sabemos que es un varón de Dios, que es un hombre de Dios, que Dios respalda su vida, respalda Amén. su ministerio, porque lo hemos Amén. podido ver con Amén. nuestros ojos.
con nuestros Amén. ojos físicamente y creemos espiritualmente que Dios va a seguir haciendo grandes cosas. Entonces lo que Él desglosó, cada parte que Él desglosó, si las personas reciben esa palabra y se atreven a Amén. cambiar y a amar a Dios de verdad, Amén. pues va a hacer efecto en sus vidas. Gloria a Amén. Dios. Así como yo la estoy recibiendo y estoy aprendiendo, no creas que no. Amén, Amén, así gloria que, a bueno, Dios. pastor, usted nos da el último saludo ahí, invitación para que puedan ver Claro, el claro. podcast y lo que continúa aquí en este podcast, La Mesa del Rey. Amén. Amén, gloria a Dios. Así Usted le envía que, un mensaje allá. así que saludos a todos ahí, hermanos. Bueno, este fue el principio, ¿verdad?, del costo del ministerio y vamos a seguir grabando Amén. otros episodios porque, bueno, falta mucho, ¿verdad?, Sí, de ya. Mucho todas las que dar. cosas. Amén. Pero les saludamos, les amamos, un abrazo fuerte ahí también a la distancia y yo sé que mucha gente los va a ver, los va a escuchar y deseamos de que esta palabra pueda llegar a sus vidas y a sus corazones. Déjame decirte que Cristo te ama, que Él dio su vida por amor a ti. Así que Él te está esperando. Ven a casa, hermano. Amén, Dios te gloria a bendiga. Dios, que Dios Te bendiga. invitamos. Betel Casa de Dios, 7728 Hammerly Boulevard, Amén. Houston, Texas. Así Amén, que aquí te gloria a Dios. esperamos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Dios les bendiga a todos. Saludos. Amén.